Hola yogis, estoy aquí hoy con Laura Hernández, que en Instagram se llama Laura Libertad Yoga Freedom. No sé si lo he hecho bien. Libertad Yoga Freedom. Perfecto. Yo te tengo en WhatsApp como Laura Freedom. Qué bonito. Libertad, libertad. Total, total. Y entonces, te he traído aquí hoy porque quería hablar sobre todo del tema de muñecas, que me piden mucho mis alumnos, porque es un problema común, como sabes, porque eres profesora de yoga, que entre los alumnos, pues sobre todo cuando son principiantes dentro del yoga, pues no están acostumbrados a recargar el peso sobre las manos tanto y las muñecas les molesta. Entonces, dentro de nuestro grupo de profesores de yoga, he pensado que nos puedes aportar recursos útiles para ver cómo hacemos con este clase de alumno. Yo te conocí a través de Susi Más, vamos a dar un poco de contexto. Te conocí a través de Susi Más, que sois amigas, vivís en el mismo lugar del mundo. Sí. Y, y tú eres básicamente especialista en invertidas. Si estás todo el día en Instagram, patas arriba, sobre las manos, haces unas cosas alucinantes, espectaculares con tu cuerpo. Y he pensado que si alguien nos tiene que hablar de muñecas, vas a ser tú, claramente. Así que bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. La verdad es que estoy encantada de saber que estas cosas son bastante nuevas para mí. Me encanta ir abriendo, sobre todo cuando eh, difundes tu pasión, lo que tú amas y lo que te llena y lo que estarías haciendo las 24 horas del día, ¿no? Y, y bueno, pues fue muy curioso cuando me contactaste, me hablaste del tema de las muñecas, los antebrados de las manos, que es la base, obviamente, para las invertidas, pero es algo que desde el primer día que vamos a una clase de yoga, ya estamos haciendo muchísimos apoyos de manos, muchos apoyos de manos. Y es cierto que cuando llegan alumnos nuevos a clase, suele haber mucha debilidad en las muñecas, ya independientemente de que haya alumnos que vengan con molestias de antemano. O sea, eh, es incluso a veces raro encontrar a alguien que no veas en las primeras clases con caras de molestia, moviendo las muñecas, ¿sabes? De alguna forma buscando el alivio Claro. con ese movimiento. Entonces, perdón, la primera postura que se encuentran en la que tienen un apoyo de manos bastante intenso es Adho Mukha, el cerro boca abajo. Eh, Además, la que más se hace, ¿no? Incluso, fíjate que siento que cuando se hace la tabla, eh, el apoyo es mejor, aunque es intenso igualmente, pero como que es más reconocido, más natural. Pero en Adho Mukha se suele hacer un apoyo muy, no sé si ve por la luz, se suele hacer un apoyo muy inconsistente sobre la palma de la mano y en la tabla ves que de forma automática Claro, apoya el más peso de los todo. hombros es más perpendicular Sí, sobre las manos y quizás por eso ya se reparte mejor el peso. exactamente, y ves que en la mano la tienen más activa, pero en la muñeca no sé, ahí solo se apoya en las eminencias, tenar y potenar, de forma irregular a veces, y se dejan los dedos, todo el resto de la mano prácticamente, no se totalmente relajada. O sea, la forma que tú ves cuando te acercas a la esterilla es casi esto. La Sí, mano totalmente relajada y el ya, apoyo está aquí. ya. Entonces, cuando le dices que active la mano, es activar, es un cambio en la palma de la mano Claro. bastante diferente. Y el presionar ligeramente con los deditos, las yemas, porque hay veces si le dices que apoyen, crean a veces más, al principio me refiero, ¿no? Es simplemente esa presión con los deditos de la mano para que puedan repartir o sentir ese apoyo un Sí. poquito más para que lo lleven no solo aquí, sino que lo lleven aquí. Que Y repartan eso, mejor el peso. claro,
Y ahí se empieza ese trabajo en el que van a sentir que al repartir no cargan tanto esta zona. Luego ya vendría más técnicamente, el que puedan mover un poquito más la mano hacia afuera, depende, que no tensen el dedo pequeñito, el meñique, porque también pasa que se tensa mucho. Cuando dices activa la mano, suelen, obviamente, abren todos los dedos y el dedo meñique, que sabes que tiene sus musculitos intrínsecos particulares, igual que el pulgar, lo suelen tensar demasiado también. Entonces hay que relajar un poquito más y dejar que el resto de los dedos actúen un poquito más. O sea, activar más las yemas contra la esterilla, que no aplana, no chafar la mano así, sino activar las yemas. Claro. Además, es que cuando se hace esa acción, estamos consiguiendo un poquito crear aquí este hueco, un poquito más intenso, y ahí hay micromovimientos, que es lo que pasa también, es importantísimo en las invertidas, porque estamos actuando un poquito la mano en este momento cuando está apoyada es un pie. Sí. Tiene una bóveda en la que vamos amortiguando sus movimientos, entonces ayuda muchísimo a amortiguar eso. Oye, antes de hablar de más cosas técnicas, que quiero que sí, que nos hables de eso, yo quería un poco empezar a conocerte más de cerca y también presentarte así a nuestro grupo para, de forma más íntima, es decir, ¿cómo llegaste tú a las invertidas? ¿Cómo llegaste a esto? Yo ya me he puesto, yo ya hablo técnicamente, ya me enrollo ya directamente, Julia, pero pues, mira, yo tengo un recuerdo muy vívido de cuando era niña, de la época de los payasos de la tele, ¿vale? Y uno de los payasos llevó a una de sus hermanas que practicaba gimnasia deportiva. A mí me apasionaba la gimnasia deportiva. Y entonces vi por primera vez en mi vida, a través de la televisión, a una niña que hacía un press. Hizo un straddle press. Y subida, digo, yo como que me quedé fascinada. Entonces recuerdo Sí, es que parece mágico. Yo te veo a ti y digo, wow, magia. Eso es algo gravitacional, como tus pies flotan para arriba, como si nada. Fue brutal, me quedé, y claro, como buena niña, que lo primero que hice fue intentarlo. Y no pude. Y aquello quedó como frustrado. Es como la fábula esta del elefantito de Jorge Bucay, no sé si la has oído, que me pasó lo mismo. Pues en un circo había un elefantito pequeñito atado a una cadena y a una estaca. Entonces el elefante tiraba y tiraba y tiraba y no podía liberarse. Entonces cuando se hizo adulto, seguía encadenado a la misma estaca, o sea, con un simple tirón de su enorme pata sería libre. Bueno, que luego lo cogieran los del circo corriendo por ahí, pero luego no lo intentamos. O sea, yo no lo volví a intentar. Ajá. Hasta que no sé por qué, Julia, no sé, yo creo sinceramente que el yoga me hizo sentirme más ágil, más fuerte, más equilibrada, confiar más en mí misma, sentir que podría hacer retos, y de repente me vi de forma, no voy a decir obsesiva, porque disfrutaba mucho, quizás desisto por haber sido obsesivo, pero hasta haciendo paradas de manos antes de irme a la ducha. En la puerta del baño. Una vez que empezaste con el yoga, eso te enganchó y a partir de ahí fuiste refinando, supongo, la técnica. Totalmente, o sea, ahí sí que fue, mira, yo también tengo que decir que lo que a mí me ha costado 4 o 5 años, si hubiera tenido ayuda, porque yo lo trabajé sola, mi camino ha sido mucho más largo porque nunca trabajé la técnica. Trabajé la constancia, horas. Eso me llevó a descubrimientos, pero te puedo decir que si hubiera tenido una ayuda externa de personas que hubieran andado ese camino, hubiera avanzado mucho antes. No me preguntes por qué no la pedí en ese momento, porque es verdad que no la pedí. Ya, sí. Y ahora cuando la he pedido, porque la he pedido, ha llegado. Ah, muy bien. Ha llegado.
Pues justo te iba a preguntar si eres autodidacta en esto, pero me has contestado ya. O sea, tú eres autodidacta en las invertidas porque eso te apasionan y ahora pues y siguen apasionándote. O sea, te Sí. engancharon ¿desde cuántos años estás con esto entonces? Mira, yo recuerdo, y fíjate lo que son las redes sociales de Instagram, que puse mi primer post manteniéndome, o sea que ya llevaba manteniéndome sin pared, aquí en la terraza, en mi terracita, bueno, la señal porque está ahí la terraza, en 2017, Wow. 2017. O sea que ya llevaba mis unas cuantas horas de ponerme patas hasta arriba. O sea que ha sido un camino, pues eso. Sí que es cierto que en el último año, en el último año y medio, ha sido un cambio brutal, más de este año para acá. Pero también es verdad que me han dado herramientas técnicas y se nota muchísimo. ¿Verdad? Mucho. El conocimiento se nota mucho. Ah. Alguien que conoce te da unas pautas, incluso lo que tú crees que has llegado a tu límite, alguien te está diciendo, estás en tu 60%, niña. Qué bueno. Ah, qué Sí, bueno saberlo, porque claro, yo te veo ya como lo has logrado y está guay escuchar esta parte como que no, no, se puede refinar mucho más. Qué interesante. Ah, qué bonito. mucho, no se deja de refinar nunca, Mm. nunca. O al menos es la sensación que tengo, pero es porque lo vas descubriendo también. Ahora mismo tengo sensación, pero no en el momento que piensas, esto no acaba nunca como algo de negativo en absoluto, es algo No, de es como puedo camino descubrir más, es como y qué bien más. que no se acabe, puedo seguir investigando. Ya, Sí, me gusta esa sensación, me es familiar. Entonces, claro, tú al practicar tantas invertidas que ahora, bueno, ya hemos hablado de tu nombre de Instagram para los que no te conocen, para que vayan a ver tu práctica, que es alucinante. Em, entonces, ¿cómo podemos? Claro, tú hasta tienes que trabajar mucho las muñecas, es una zona de fuerza, aparte tienes unos tríceps, no, perdón, deltoides, deltoides. como pequeñas burbujitas de lo fuerte que estás. Y pues esto, vamos a hablar de cómo podemos acompañar a los alumnos en que aprendan a descansar el peso sobre las manos sin hacerse daño, porque obviamente tú de esto sabes un montón. Entonces, la primera pauta que nos has dado es desde el primer Adho Mukha, aprender a activar las yemas de los dedos sobre todo, para repartir el peso sobre la mano y no sobre la muñeca o la base de la mano, básicamente, que es el error más común. Yo cuando Sí. me formé nos hablaban de manos en garra, ¿no? Como una tigre. Ah, y a mí esto... El, el presionar ligeramente, ¿no? Ahí sí, sí. Y básicamente es un poquito eso, ¿no? El presionar no se forma tan exagerado como aquí en la superficie, pero sí la sensación, sobre todo al principio hay que intentar, uno nota que crea incluso tensión porque no es un movimiento natural. Entonces al principio hasta que uno se regula en las primeras clases, esa presión en la esterilla puede pasar un tiempo también y notar, hay una diferencia en notar cómo estás activando los músculos intrínsecos y extrínsecos, sobre todo cuando aprietas, son los intrínsecos de la mano, puedes tener, no llegar a tener agujetas, pero sí tener una sensación intensa, porque estás activando los músculos, no Sí, la los estás musculatura utilizando. profunda, los pequeños músculos que realmente reparten el peso en vez que los músculos más externos que a lo mejor más que nada crean tensión. Me gustó esa Claro. cosa que dijiste de cuidado con el meñique que no lo había, eso no lo sabía. Yo sé que el pulgar, que una de las cosas que yo también he hecho es abrir el pulgar excesivamente y te empieza a doler toda esa parte porque para buscar equilibrio abres mucho el pulgar y tuve que aprender a repartir el peso más así Sí, que no así. exacto. Eso es algo, Es fíjate que no lo he extraño. nombrado porque es mucho más raro cuando te dejas el pulgar aquí. El índice se suele, el meñique, ¿cómo estoy con el índice? El pequeñito, se suele pensar cuando dices, abre la mano automáticamente y además es el que más solemos abrir y se crea mucha tensión. Ya, Pero el pulgar normalmente más o menos es como, no es abrirlo porque es que ya se nota la molestia aquí, sino poder presionar.
Y luego algo que esto sí que es un poquito romper paradigmas. Normalmente, cuando entras a una clase de yoga te dicen, y yo lo he dicho un montón de veces, el dedo índice paralelo al borde de la esterilla. Ah, sí, esto es un gran debate porque a mí me habían enseñado el dedo medio hacia adelante, luego hay quien decía como más bien esto que tú dices. Y entonces, ¿qué es lo que encuentras más funcional? Exacto, vamos ahí. No hay nada correcto, más correcto o incorrecto. Yo te puedo decir que abro. Ahí hay una activación más profunda, simplemente que se transfiere. Yo siempre digo que la sinergia que existe del húmero con la escápula tiene que ser, van de la mano, es lo que nos da fuerza. Mm. Entonces, el hueco glenoidal, como acoge muy poquito la cabeza del húmero, cuando nosotros hacemos este gesto con el brazo extendido, simplemente hacemos que encaje un poquito más adentro. ¿Eso qué hace? Que ya cuando hagamos el movimiento escapular básico, importantísimo para el trabajo de invertidas o de semi-invertidas, empezamos a trabajar las invertidas con las semi-invertidas, ya empiezas a despertar esa sinergia y esa colaboración importantísima. Sabemos que la articulación del hombro es muy móvil, pero si no lo trabajamos bien está muy expuesta. Sí, muy expuesta. Yo, bueno, también me tengo experiencia porque también me he hecho daño por ahí, porque era la parte que no contemplaba de la práctica y después de hacerme un poco de daño, vi que no tenía ningún control de mi cintura escapular y que quizás tenía que empezar por controlar un poco más, estabilizar a través de bajar los hombros, activar ese rato en las posturas. Las que tú llamas semi-invertidas, que me imagino estás hablando de perro boca, o sea, Adho Mukha, ¿no? Adho Mukha, sí. Luego también cuando hacemos Uttanasana y Ardha Uttanasana, cuando ganamos rango de flexibilidad, son importantísimas. También nos ayudan a ir poquito a poco a sentir esa transferencia de peso. Ten en cuenta que es una transición que hacemos desde el principio también. Entonces, también lo que veo muchas veces es que cuando llegamos a clase, en las primeras clases, tampoco entendemos cómo tenemos que equilibrar una postura o tenemos incluso miedo a dejar peso sobre las manos porque hay debilidad en los brazos. Sí, Entonces, total. simplemente para ir de un Uttanasana con rodillas flexionadas, necesitamos para llevar primero un pie y luego el otro, tenemos que apoyar las manos. Si no, ¿cómo? Entonces, esa misma transición que ya estamos haciendo desde el principio, si la hacemos bien y entendida, ya estamos empezando a trabajar una semi-invertida. Claro, tiene todo el sentido del mundo y es muy orgánico. Es como preparar el cuerpo y hasta te puedes quedar ahí en la práctica, pero es fantástico porque trabajas cintura escapular, cintura pélvica y no solo las piernas todo el rato. Claro. Y además estás abriendo, estás ganando rango. Fíjate que si no trabajamos la propiciación de la cintura escapular y el apoyo, la transferencia de peso a las manos, no activamos la cintura escapular. Nosotros cuando activamos la cintura escapular, al abrir las escápulas y al redondear la parte superior de la columna, hemos ganado rango de movimiento, que cuando están tan horizontales, tan estáticas. Claro, Hemos ganado rango en las escápulas y en sí, los hombros. sí. Entonces llegamos más a la esterilla. Sí, y curiosamente, no sé si tú lo has visto, pero yo veo que esto es un movimiento que en yoga mucha gente se resiste a hacer porque piensa que la buena postura es retracción de los omóplatos todo el rato. Entonces, en ese tipo de postura se intenta retraer, he visto como ese hábito de querer retraer siempre y ahí es cuando justamente no te, o sea, no. Y Vendemos el hombro, como digo yo, lo tenemos vendido. Claro, total. Y entonces, como sí, hay ese concepto en yoga, parece que siempre hay que retraer los omóplatos y no es así. Hay posturas en que sí y otras en que no. Hay que separarlas para ganar este rango de movimiento que te permite transferir el peso desde las piernas a las manos con seguridad. Si no, se queda todo exacto. aquí, que es por eso que me lesioné, porque no tenía idea.
que hace mi exactamente. formación de yoga nos hablaron fatal de el movimiento de separar hombros, como no, fatal. Y después me di cuenta, bueno, si alguna vez quiero hacer un salto a través, tengo que separar los omóplatos o me quedo en que no. No es imposible. Exacto, curioso. Ah, Es maravilloso. El conocimiento de lo que estamos haciendo es clave, es muy bonito. Y lo vas poniendo en marcha y es una forma de despertar. Es verdad que al principio, porque bueno, cuando empiezas a hacer yoga puedes tener muchas necesidades o muchos frentes que cubrir personalmente. Puedes necesitar a nivel emocional o a nivel de propiocepción, o depende, ¿no? De cómo. Pero si nos van dando, yo siempre digo que el cuerpo obviamente es la antesala y la más evidente para profundizar en nosotros. Es decir, es como lo más fácil, lo más sencillo. Es que a veces nos complicamos mucho la vida. A no ser que tengas con un bagaje personal y de madurez, es muy raro que alguien llegue y se ponga a meditar rápidamente en una clase o que ya conecte con la meditación, por ejemplo. Pero sí vamos despertando a través del cuerpo. Por eso conocemos tanto las asanas, por lo menos aquí a nivel de Occidente. Y, 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 es que no podemos subestimar algo que es tan potente ni quitarnos también muchos conceptos y patrones de es que eso es muy superficial, para nada, para nada. Lo que pasa es que no hay un gran desconocimiento de la máquina que llevamos durante toda nuestra vida tan perfecta que es el cuerpo. ah, sí, sí, de acuerdo. Y que siempre se puede investigar más. Es como, ay, hay este rincón que no conozco, hay esta otra esquina que no estaba usando para nada. ¿Y qué tal si la uso? Y, ¡hala, qué gusto, ¿no? Sí. Sí, ese despertar, vamos despertando nuestra anatomía, ¿no? Nuestro cuerpo, porque hay músculos que son tónicos, que están activos todo el tiempo. Si no, Julia, ¿cómo tenemos los codos? ¿Flexionados o extendidos? Las dos, ahora mismo, sin pensar. Flexionados. Y el flexor por excelencia del antebrazo es el bíceps. Es un músculo que está siempre activo. ¿Cuál es el débil? ¿Cuál es el que hay que despertar porque se va durmiendo? Sí, hasta encontrar conciencia de tríceps, es como, perdón. Sí, Y con sí. eso con todos los Ah, partes del cuerpo. ¿No? Hay músculos que están en el trapecio es tónico. ya. Está siempre activo, el pectoral menor, los hombros se nos van, el pectoral. Entonces hay que compensar, a veces es tomar conciencia y un despertar, saber qué movimientos nos activan esos músculos. Sí. Entonces cuando alguien te lo dice o le toca, dices, aunque no te sepas el nombre o tú estás sintiendo y dices, es verdad, pues aquí esto está muerto, no sé cómo moverlo, Sí, 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 no es sé cómo fácil. llegar. Sí, sí, sí. Oye, me llama la atención de cómo dijiste que para las manos tú te sientes un poco más, te sientes más cómoda abriéndolas para afuera. Es curioso, a mí me da, tengo lo mismo, ¿sabes? Y a veces en clase me han corregido esto, pero es verdad que me siento más, y no hago invertidas, pero solo para las transiciones normales de un saludo al sol, los chaturangas y tal, me siento más cómoda con las manos ligeramente giradas hacia afuera que no hacia adentro. Y creo que quizás tenga que ver que me ayuda a mantener el omóplato bajo y si giro hacia adentro me es mucho más fácil hacer este gesto y sobre solicitar el trapecio alto. No sé si es esto, pero... Influye totalmente. Al girar ya se produce, la posición de la escápula cambia, ¿no? Totalmente, ya empieza a cambiar de tenerlos hacia adentro a aquí y así simplemente lo haces en parado con los brazos extendidos cambia. Eso te hace que la parte superior de la escápula ya abra, ya esté empezando a activar. Ya empezamos los romboides, que son también músculos que son básicos, también los necesitamos y empiezan a activarse simplemente con ese gesto. Y cuando nosotros hacemos un bakasana, por ejemplo, hablando ya de un equilibrio sobre manos y de los primeros que solemos hacer,
si se probara con la apertura, se acentúa más todavía porque estás empezando a empujar el suelo y se acentúa la apertura de las escápulas. Desde esa apertura es mucho más fácil. Y si no, probar, ¿no? Claro, sí. Probar. Sí, es interesante experimentar para ver uno cómo se siente en su cuerpo y ver, ay, así sí, así no, en vez que tiene que ser así porque me lo han dicho. Eso a veces es un error que solemos cometer. Entonces, estás enfatizando mucho esta apertura de la escápula. Dime por qué. O sea, por qué es un gesto tan importante? Bueno, cuando nosotros cuando abrimos las escápulas se produce una separación entre ellas, es una protracción. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo protracción, lo que estamos invitando a la fiesta es al serrato. Y ojo con estos movimientos que no es un poco más extraño de asimilar y es la depresión. Cuando deprimimos los hombros, la depresión de los hombros. Ajá. Es decir, primero protracción, separar, y eso es serrato. Y mantenemos la escápula pegada. Es decir, el serrato cuando está activo evitamos que se separe la escápula del torso. Esa acción es muy importante. Súper. Pero y cuando hacemos después la depresión estamos invitando al dorsal ancho. Es un músculo que es enorme, pero está dormido. Es un músculo básico. El serrato y el látigo torso están dormidos. Con esos dos gestos, apertura, protracción y depresión, nos estamos activando. ¿Qué pasa? Que si están colaborando dos músculos tan grandes en nuestras invertidas, mira la protección que tiene toda la cintura escapular, porque aparte de los músculos que actúan directamente, como sea el pectoral menor, que va a actuar porque es tónico, o las fibras altas y medias para la escápula del trapecio, que ya están activas, tenemos una ayuda impresionante de dos músculos muy potentes que necesitamos y que va a haber un cambio en nuestra práctica total y va a haber una protección que se va a crear ahí en el hombro muy grande, muy grande. Y una forma de activarlas es con esos empujes, esas depresiones, y ejercicios, en prácticas de Ashtanga, todas las elevaciones, el jump through y el jump back, si no hacemos esas dos acciones son imposibles. Esa magia de volar, eso se produce por esa activación. Y empieza como un buen apoyo de las manos y tener activos, o sea, los antebrazos se pueden producir muy potentes, porque son los músculos extrínsecos de la muñeca. Sí, que cruzan, de hecho llegan hasta los dedos de las manos, cruzan la articulación de la muñeca y al activarlo protegen también la muñeca, la fortalecen y si los dejamos relajados, no hacen nada. Y realmente... Claro. Yo de hecho cuando en las clases, volviendo un poquito a estas molestias que tienen los estudiantes cuando van a clase al principio sobre todo, siempre les digo que observen, que vayan haciendo sus descansos. Estamos en asana, sobre todo que estamos haciendo semi-invertidas, que vayan a un balasana y que descansen, o se sienten sobre los talones y que muevan, pero yo siempre les digo que muevan las manos. Hay dos formas en las que podemos liberar tensión. A mí me encanta, yo como eres conocedora del tema de la fascia, es coger la muñeca con una ligera presión del dedo pulgar, no apretar, una ligera presión para mover los dedos y sentir cómo articulamos, sentir todos los tendones, porque pasan obviamente por el túnel carpiano. Otra de las lesiones muy comunes es la del túnel carpiano, es una inflamación de los tendones. Entonces, mover los dedos y entonces le estamos dando un masaje a los tendones, suave, dejando que se deslicen, y eso va a ayudar mucho luego soltar y ese riego de sangre. Entonces hay que mover los dedos. Muchas veces movemos las muñecas, pero no movemos la articulación de las falanges y es primordial. Es como, vale, mover el muñeco cuando hacemos los calentamientos, que está muy bien, pero yo les invito siempre a hacer como en abanico. Parecemos todos bailadores, pero es
como en abanico. Me encanta. Sí, Mira, eso nunca lo había escuchado aplicado como al yoga, pero claro, tiene todo el sentido del mundo porque es verdad que se hace mucho como movilización de muñeca, pero no se trabajan los dedos. A mí se me han fortalecido últimamente cuando me metí como con el tema de la escalada, que me tengo que colgar, ¿sabes? Y enseguida noto, y me encanta esa sensación de fortaleza, y es rápida sí. realmente, pero... Se crea un banda, ah, se crea el banda de las muñecas. Y de hecho yo recuerdo, mira, cuando yo estoy haciendo la formación de quiromasajista, nos dieron dos truquitos para fortalecer muchísimo los dedos de las manos y las muñecas. Uno es el de las pelotitas estas que venden de antidepresivas, que la bebían para soltar tensión, ¿vale? Estas sí las aprieto, porque es muy más agradable que estos artilugios tan raros que tienen para hacer ejercicio, ¿no? Lo otro es muy, ¿sabes lo que te estas pinzas? sí, unas pinzas las vi en el Tiger, estuve a punto de comprarlas, en plan, para mí. Entonces, lo de la pelotita a mí me gusta como más chuli, más agradable, y así. Y ese uno, ¿vale? El otro era meter en un botecito o en una superficie que pudieras llenar como un trozo bastante alto de arena o de piedra muy fina, mejor arena, y jugar con ella. Mientras puedes estar estudiando o a lo mejor estar y con una mano, ¿vale? Masajeando ahí la arenita, moviendo Ah, con los dedos, arroz, me lo voy o a con hacer con arroz, arroz, que creo que con tengo por arroz, aquí. una Ah, mano, la otra mano, ¿vale? Eso sobre todo claro. para articular y fortalecer. Y otro, uno último era coger un bote de conserva, un bote de cristal, pero que pudieras agarrar bien con la mano y mover en diferentes sentidos con un poquito de peso, a modo de pesa casera. Entonces Claro. coges tu botecito de y entonces mueves un poquito, que sí que unas pequeñas mancuernas pueden ayudar, pero una mancuerna normalmente en casa si no tenemos, pues sí Ya, que tenemos un bote de conserva. total. Entonces puedes mover y vas articulando un poco. Pero el práctico sobre todo es que tú tengas ahí tu arenita, tu pelota y vas jugando con eso y fortalece mucho. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Me encantan esos tips, Laura. En la vida los he escuchado y creo que son fantásticos porque todo el mundo lo puede hacer. Igual no todo el mundo podemos hacer invertidas, pero todo el mundo podemos hacer esto que necesitamos para nuestras muñecas, que además están muy perjudicadas aparte por lo que hacemos con el ordenador. Trabajamos mucho, pero no le damos ningún descanso ni les fortalecemos. Luego nos olvidamos Sí, y es gustoso a medida que se fortalece esa parte del cuerpo, realmente es una sensación gustosa. Y estos recursos que nos acabas de dar son súper fáciles, implementables y luego los podemos trasladar al yoga justamente para los alumnos que tienen molestias en las muñecas para realizar calentamientos más eficaces, tal y como dices, y luego llevar esa conciencia a los dedos de las manos sin tanta tensión y utilizar y conectar los dedos de las manos al hombro, al sí, omóplato y empezar a jugar con desplazar el peso. sí. Invitar sobre todo también es muy bonito cuando le ponemos foco, nos puede servir poner foco en la práctica y decir, bueno, pues yo enfoco a tus manos en la muñeca, ¿cómo las tienes apoyadas? Y sentir que hay un apoyo homogéneo, sobre todo en las eminencias, tenar y cotenar, porque hay tendencias según los gestos. Yo descubrí lo del tema de la tensión del dedo pequeñito, porque como se creaba molestia aquí, se levantaba un poquito el talón de la eminencia hipotenar. ¿Qué pasa? Que cargas la muñeca. Ah, Y ese gesto se puede crear un hábito y al final fastidiarte la muñeca por eso. Yo digo porque lo experimenté, claro, después de tanto tiempo haciendo invertidas, empecé a coger el vicio en mi mano derecha y empecé no lesionada, pero empecé a notar una molestia que no tenía en la mano izquierda. Aparte que mi lado derecho es más fuerte, entonces tiendes a cargar más el lado derecho. Y tuve que hacer una investigación casi de cirugía para descubrir que estaba apoyando un poquito más, era como la eminencia tenar. Por eso tenía tanta molestia, empecé a tener molestia en la eminencia hipotenar, en el lado de la eminencia hipotenar. Y bueno, fue un trabajo también el volver a quitar ese vicio
sea, hay veces que hay que dar pasos atrás Sí. para volver luego a avanzar, ¿no? Porque si no te para un día una lesión. Claro. ¿Y Pero ese cómo, trabajo es muy bonito. claro, ¿y cómo te quitas el vicio? Entonces, tuviste que Con parar. observación, Ajá. observaba. Cuando ya lo descubrí, Ah, claro, cuando ya descubrí que era, ¿qué hago? ah, Porque algo estoy haciendo. ah, Esa es la muñeca y es aquí. ¿Qué estoy haciendo? Hasta que dices, claro, es que... Y entonces, claro, descubrí que tensaba el dedo meñique, el dedo pequeño, perdón, no sé, el dedo pequeño lo tensaba ah. y eso me creaba molestia y levantaba ese ladito un poco para evitar esa molestia. Y lo que estaba produciéndome es una lesión, una descompensación y un apoyo desigual. Y claro, imagínate, pues prácticas de horas diarias haciendo eso mal, es una lesión asegurada a largo plazo si no lo Sí, descubre. sí. Hubiera tenido que retroceder más todavía, o parar para recuperarla y luego averiguar y quitar el vicio. Si llegas a averiguarlo, ¿no? Encontrarlo. Sí. Ah, qué meticulosa, me encanta. Sí, sí, es bonito, Lidia. Por eso el conocer tu cuerpo, la anatomía, es muy, lo veo muy importante. Es verdad que todos no tenemos tiempo, es cierto, que bueno, pues es un algo, por eso tus píldoras son muy bonitas, porque son, ¿no? El ir dando bocaditos para que de momento, en ese momento tú lo leas y vayas despertando un poquito más de eso, ¿no? La anatomía es muy amplia, como sabes, y llega también luego el tema de ya no solo saber cómo van funcionando, sino el tema de sinergias, de infecciones, de localizar rápidamente, ¿no? Cuando notas una molestia en un punto, de dónde viene, pero porque sabes qué función tiene el músculo y que es muy bonito. Entonces, por eso siempre la ayuda de alguien que sepa que puede solucionar grandes marrones, Ya, sí. grandes problemas. Total, total. ¿Y qué más nos puedes aconsejar para estos profesores que tienen alumnos que tienen molestias en las muñecas? Ya nos has dado mucho. No sé si tienes alguna cosa más que nos quieres compartir que no has dicho hasta ahora. Pues mira, yo he llegado a tener alumnos que llevan muchos años practicando yoga, y ellos tenían sus métodos porque no había forma. Hay veces que yo tampoco, no puedes investigar a un alumno, tampoco saber Claro. su base, de que si tiene algún problema que viene de muchos años. Y apoyaban, por ejemplo, en algo que apoyaban los puños o incluso en cuadrupedia o en tabla. Se habían acostumbrado y, bueno, no toda la clase, pero sí que hacía los cambios. Y yo lo que sí haría mucho hincapié es que nadie cuando empiece una clase de yoga apoye estas cosas raras. Ya. Eso Ah, sí, lo es he visto. una inestabilidad para la muñeca horrible. Ya. Baila. Entonces, es preferible incluso a veces sentir que pones los deditos en tienda de campaña. Mm, Yo lo llamo tienda de campaña, creo que se lo escuché a Xuan Lan o algo de eso, me encantó. Deditos de tienda de campaña. Hay veces que también ayuda, ¿vale? Porque lo que estamos haciendo es una base, es un eje. Y no estamos cargando sobre totalmente aquí, sino que estamos llevando los dedos. Claro, tampoco todo el mundo lo puede hacer cuando carga peso ni mucho tiempo. Vas cambiando un poquito. ¿Por qué? Porque, en qué posturas harías por esto? ejemplo, yo Yo lo cuando hago aprendí en la cobra. Cuando me formaron era una manera de hacer la cobra que me gustó mucho porque te trae a usar mejor los omóplatos en vez de aplastar las manos. Entonces, cuadrupedia, sí. Ay, cuadrupedia cuadrupedia, también, wow. sí. Es una forma en que el peso está muy bien repartido, no tienes excesivo peso en los brazos, puede ayudarte ese empuje, como elevas un poquito más, tienes toda esta elongación más de cuerpo, puedes activar un poquito más cintura escapular, ¿no? Ese Y no empuje. flexionas tanto como has dicho. Mira, yo ahora Sí. tengo una mini lesión de muñeca, voy a probarlo porque no puedo apoyarla. Ya casi estoy mejor, me he hecho un mini esguince, pero no puedo flexionar completamente y poner el peso encima como en una plancha, por ejemplo.
y ahora voy a probar esto. Estoy Pero casi bueno, mejor, pero eso me voy a probar a ver cómo ya se me siente. contarás. Y luego también he tenido en clase gente que ha traído unas almohaditas para las manos, para apoyar, porque a lo mejor tenían mucha molestia justo en la articulación. Y claro, no es lo mismo si hay inflamación y hay molestias, pues duele, llega a doler. Y bueno, ya te digo, como hay gente que no sabe el bagaje, hay gente que viene atrás y ya se venían con sus almohaditas, las dejaban, las manejaban como cuando ya te acostumbras a manejar los bloques. Entonces automáticamente se usaron bucas, en su cuadrupedia, en el plano inclinado, tablas laterales, utilizaban las almohaditas que daba gusto, las manejaban y Ay, lo qué tenían bien. muy asumido, ¿no? Como que, bueno, Era también lo su he visto. protección. Sí, sí. Al estar Y, más mullidas, pues sí, sí. y podían seguir usando las almohadillas en los dedos, lo único es que no ponían tanta presión ahí, o sea, quitaban Está presión. más blandito. Claro. Es como cuando utilizamos una manta para las rodillas, ¿vale? En este caso en qué hueso, pero es que cuando hay inflamación puede ser que tú notes, porque sí que es verdad que aquí tenemos músculo por todas partes, pero si hay inflamación es que duele o Sí, molesta. sí, sí. Entonces notas alivio. Entonces, pues gente que me dice, yo no quiero faltar a mi clase de yoga. Y claro, tú no eres quien, porque no eres el terapeuta, como para decir, a ver, ¿qué le pasa a sus muñecas? Y lo que ya está, los veían tan asumido que dices, bueno, entonces ahí los dejas que su práctica, los ves bien y los ves que están trabajando con sus almohadillas. Y otra cosa yo lo que me viene, que yo añadiría muy importante, es sobre todo para quien trabaje, o sea, en todo momento yo lo haría, pero sobre todo para quien trabaje invertida sobre manos, es descomprimir y descongestionar las muñecas cada vez. ¿Y cómo lo haces después, como estiramientos te No, requiere? realmente ya no es un estiramiento, realmente es crear espacio de nuevo porque ha habido una presión muy intensa, la articulación de la muñeca no está diseñada, igual que las cervicales, para soportar nuestro peso. Ajá. Entonces, claro, tiene que ser la combinación. Lo ideal sería que uno encontrara ese punto de conocimiento de su cuerpo que tú sientes que vas fortaleciendo y que puedes hacer más horas o más tiempo, ¿no? Pero para que no se produzca nunca una molestia. Eh, pero la descompresión siempre debemos hacerla y es o bien colgarnos, Sí. quien Ay, tenga sí. la opción de colgarse, Ajá. yo a veces me cuelgo de los árboles que tengo aquí, pero bueno, yo tengo un columpio, entonces me cuelgo, o cuando tengo espaldera, también tengo esa posibilidad en algunas salas que me cuelgo. Si no está esa posibilidad de colgarnos, cogernos si tenemos alguna barandilla en casa, o sea, un elemento estable que soporte firmemente nuestro peso, Ajá. y es cogernos en horizontal a 90 grados y dejar el peso hacia atrás. Qué ¿Vale? bueno. Flexión las rodillas, cogernos bien de la barandilla y tirar. Y la muñeca sería, la mano sería, lo ideal sería que pudiera abrazar el elemento, ¿vale? Dejando el pulgar por abajo Suelto. y por arriba. No, hay que Ah, combinar por ok. abajo y sí, por arriba. Y descongestionar, descomprimir. Que Claro. tampoco tenemos una barandilla, pues si tenemos alguna persona, algún compañero, hacer el juego este de uno frente del otro, cogernos de las falanges y presionar, dejar peso uno a cada lado. Ah. Pero también en pareja también está bonito y descomprimimos. Nos cortamos las uñas para hacer eso. Claro, buena idea. Gracias por el tip. Se nos revientas la mano a alguien. Au. Eso. Ah, qué bueno. Oye, Sí. porque yo ahora como con el rocódromo de escalada, claro, haces mucha fuerza, se te cansan enseguida los músculos en menos, o sea, en un minuto y medio es como, ay. Pero sí, la parte de descompresión al final es colgarse de la barra, mantenerse colgado y medio minuto, no sé, nos da tiempos, Lo ¿no? que puedas, lo que puedas. Si puedes hacerlo incluso en 3 veces, si aguantas Sí. poquito arriba, sueltas, a veces sabes que también es bastante duro para la mano, pero bueno, con esto es buenísimo. O sea, es que ese trabajo de tracción te Fantástico, está, sí. está descomprimiendo la muñeca. El Sí, sí. trabajo de escalada es todo lo No había, opuesto. sí, no había pensado que era para esto, claro, pero sí, sí, y ahora que dices, digo, ay, claro, claro, después de hacer tanta fuerza,
pues esto es para descomprimir. A nosotros nos ha dicho que era para estirar, pero ahora entiendo que también realmente libera la muñeca y es súper agradable. A mí me encanta, me Claro, encanta. pues te están tirando ahí, ¡ah, qué a gusto, ¿no? Sí. Sí, sí. Ay, qué bien, Laura. Pues muchísimas gracias por tantos tips que nos ¿A has ti? dado, súper prácticos, útiles. Y nada, ¿dónde te podemos encontrar? Para los que nos están viendo, que a lo mejor quieren contactarte para preguntas o lo que sea, ¿cuál es la mejor forma de contactar contigo? Bueno, a través de Instagram suelo estar bastante activa, o sea, siempre que alguien me ha escrito algún mensaje no suelo tardar mucho, a no ser que sea hostia y esté perdida, porque es mundo, pero el resto se quiere decir a través de Instagram. Mm. En Facebook sí que estoy menos activa y bueno, creo que es la mejor opción porque así no disperso mucho mi energía, entonces me he centrado un poquito más en Instagram y cualquier cosa me pueden encontrar ahí van a ver pues anunciado cualquier actividad también que haga y bueno, pues seguir a quien le interese mi práctica o clases o talleres, tutoriales, ahí, ahí me pueden encontrar. Fantástico, pues lo pondré aquí debajo del vídeo para que te encuentren enseguida y ya verás que te contactarán de mi parte seguramente. Qué bueno, qué bueno. Y ya me cuentas, cuando hagas esas cositas ahí ya me cuentas a ver qué tal ahí. Sí, ahora voy a ponerle mucha más atención a mi práctica en los dedos de las manos, ¿no? Eso lo tenía un poco olvidado y ahora voy a refrescar esto. Ya te Qué contaré. bueno, qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Me ha encantado, de verdad. Disfruto como cerdito en el fango. Gracias, Julia Bella. A ti. Chao. Chao.